Hola, hola, muy buenas tardes. Como siempre, les habla la licenciada Angélica Benavides y les doy la bienvenida a otra transmisión más de nuestra segunda temporada de esta serie de Derecho en Vivo, que para todos los que no nos han visto y es la primera vez que están por aquí, pues bueno, es una serie que nosotros dedicamos a hablar de ciertos tópicos en materia jurídica, enfocados un poquito más a lo que es la cuestión laboral y a la cuestión del derecho familiar. Vamos a esperar un poquito para que se empiece a conectar la gente. Joana Gargón, un gusto que nos estés viendo. Y bueno, como siempre, le damos la bienvenida a este espacio a la licenciada Erika Daniela Álvarez. ¿Cómo estás, Dani? Muy buena tarde. Muy buena tarde, Angie. Yo, excelente, gracias. Finalizando súper bien la semana laboral. En esta semana con un clima bien raro, unos días hizo calor, otros días llovió, otros días hizo fresco, pero mira, ya terminándola bien, Es, afortunadamente. exactamente. Por acá ya se empieza a conectar la gente. Tommy, un gusto que estés por aquí. Joel Pablo Hola, Mesa, un gusto Tony. también. Saludos Yo. a Como siempre, bueno, ya saben que les agradecemos mucho su tiempo y este espacio que nos abren en sus dispositivos para podernos observar y para escucharnos en estas pláticas que tenemos. Y si es su deseo, pues bueno, saben que al final hay una pequeña sección de preguntas y respuestas por si por ahí tienen alguna inquietud. Y les agradeceríamos que, como siempre, pues bueno, compartan este contenido en sus redes sociales, con sus amigos, etcétera. ¿Para qué? Para que la información llegue pues a las personas que lo lleguen a necesitar. Y bueno, pues para Así no es. perder un poquito de tiempo, pues vamos a entrar hoy en la materia que nos aborda. Y vamos a hablar, ya les habíamos comentado en otros capítulos por ahí, más o menos de qué íbamos a hablar el día de hoy, y vamos a hablar de lo que es el acta administrativa, esas famosas actas administrativas a las que mucha gente les teme y otras pues parece que no les importa, porque Ujú. realmente no tenemos una certeza de qué son, para qué sirven, de qué manera podemos emplearlas, cómo se redactan y bueno, muchas otras inquietudes que vamos a explicar en este segmento del día de hoy. Así que bueno, Dani, pues para darle ya materia al asunto, ¿te parece si nos dices, pues para empezar, qué es una acta administrativa? Me parece perfecto, Angie, pues para quitar todas estas dudas de que en algunas empresas sí sirve, en otras piensan que no sirve para nada, híjole, me levantaron una acta administrativa y ahora qué sigue, me van a despedir, etcétera. Pues mira, realmente la Ley Federal del Trabajo no nos dice que es un acta administrativa, pero es un instrumento que muchas empresas utilizan en su área de recursos humanos, en el departamento de personal, como documento interno, documento privado, que va a servir para hacer constar una falta, una conducta indebida cometida por el trabajador. Entonces, ¿para qué quiero ese documento? Pues me va a servir de constancia precisamente de que el trabajador cometió esa conducta y entonces yo poder aplicarle alguna medida disciplinaria, una sanción en caso de que sea procedente. Por ello, el acta administrativa, te digo, se va al expediente del trabajador y, bueno, pues ya, les he hablado de faltas, conductas indebidas, pero me podrías preguntar, ¿y qué faltas pueden ser estas? ¿Qué conductas indebidas pueden ser? Bueno, pues les diré que deben estar reflejadas en alguna parte, primordialmente en la Ley Federal del Trabajo. Ya en algún otro capítulo hablábamos de las causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón, es decir, conductas graves en las que incurre el trabajador por las cuales se les puede rescindir a estos trabajadores de su trabajo. Ajá, estas están en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y pues de este catálogo de conductas indebidas, si se cita alguna en el centro de trabajo, es válido levantar un acta administrativa para hacerla constar, ajá, para respaldar que existió esa conducta. Y bueno, si mi Ajá. conducta, ajá, si mi conducta no está en la Ley Federal del Trabajo prevista y pues a lo mejor no es tan grave como para despedirme, pero sí amerita una llamada de atención, una suspensión, etcétera, necesariamente debe estar prevista en algún otro documento normativo interno de la empresa,
como puede ser el reglamento interior de trabajo, a lo mejor un contrato colectivo de trabajo, un código de ética, alguna disposición normativa que sea de la empresa que se haya dado a conocer de manera general a los trabajadores, normas, lineamientos, pero entonces que se sepa que esa conducta es indebida, que está prohibido realizarla en el centro de trabajo y que de realizarla pues va a conllevar una sanción. Ajá, es por eso que sí debe estar previsto en algún lado. No te puedo yo levantar un acta administrativa, a lo mejor por estar escuchando música con audífonos en el centro de trabajo y eso hizo que te distrajeras de tus labores y cometieras un error. Entonces, pues ahí me dirías tú, ¿y dónde dice que yo no podía estar escuchando música con audífonos en la oficina, por ejemplo? Ah, fíjate, entonces qué interesante. Entonces, el acta administrativa, pues es este instrumento que puede usar el patrón a efecto de hacer cumplir las determinaciones, principalmente que derivan de la Ley Federal del Trabajo y subsidiariamente, pues de reglamentaciones internas, ya fuera reglamento interior de trabajo, códigos de conducta o de ética, contratos colectivos de trabajo, que obviamente se le hacen saber previamente al trabajador. ¿Para qué? Pues Ujú, para que exacto. guarde y observe estas conductas y en caso de que no, pues bueno, pudieran ser sujetos de sanciones. Y justamente ahí, pues es como que la parte que más nos interesa, ¿no? Si están estas conductas que no debo de hacer y las cometo y me levantan en acta administrativa, ¿qué alcance tiene esta acta? Y si esta es una base así como para que me sancionen o no, o sea, ¿cuál es el alcance de esta acta y si es una base para sancionar o un instrumento sancionador? Te puede servir como instrumento sancionador, pero también tienes que saber cómo llevarlo a cabo. No hay que perder de vista que el acta administrativa es el antecedente, es la antesala para aplicar la sanción, porque ocurre en muchas ocasiones que los patrones levantan el acta administrativa en la que hacen constar la falta o la conducta indebida que se le atribuye al trabajador y ahí mismo le dicen, y derivado de que cometiste esta conducta, te vamos a aplicar una amonestación, una suspensión o incluso te vamos a rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Entonces, esto es indebido y le puede acarrear problemas al patrón, porque pues ahí está violando el derecho de audiencia del trabajador. Entonces, lo correcto es levanto el acta administrativa, hago constar la falta, se la voy a dar a conocer al trabajador para que manifieste lo que a su derecho corresponda, pues sí, porque a lo mejor él tiene otra apreciación de cómo ocurrieron los hechos. Y ahora sí, después de escucharlo, de analizar, de realizar mi investigación, voy a determinar qué sanción le voy a aplicar. Y así como te decía, que la falta o la conducta prohibida debe estar contemplada en algún reglamento interior de trabajo, en algún documento normativo de la empresa, el procedimiento para que tú puedas imponer las sanciones y la sanción misma también deben estar determinadas para su validez. Las sanciones, esas sí deben estar expresamente enlistadas en tu reglamento interior de trabajo. Bueno, ajá, porque tenemos las conductas graves de la Ley Federal del Trabajo que son causa de despido, ya lo decíamos. Ujú. Pero a lo mejor hay otra conducta que no es causa grave de despido, pero que es muy recurrente, se suscita en tu centro de trabajo y a lo mejor afecta la productividad y tú deseas poner alguna medida disciplinaria, que puede ser una amonestación o una suspensión. O a lo mejor, pues no está contemplada en la ley federal del trabajo para rescisión, pero tú dices, híjole, para mi centro de trabajo sí causa mucho conflicto, es de bastante gravedad. Pues yo la voy a incluir en mi reglamento interior de trabajo en el sentido de que sí sea causal de despido, o a lo mejor que si acumulas 3 amonestaciones, ahora sí ya te puedo rescindir,
o a la segunda suspensión te rescindo. Ajá, todas esas reglas de cómo voy a aplicar las medidas disciplinarias deben estar bien previstas en el reglamento interior de trabajo para que sean válidas. Y ojo, el reglamento interior de trabajo debe estar depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Bueno, hacia atrás en lo sucesivo, pues ya los patrones tendrán que acudir al Centro Federal de Registro, de Conciliación y de Registro Laboral, porque, sí, para que pueda surtir efectos hacia todos los trabajadores. Ajá, porque si no, el patrón podría decir, como te decía hace ratito, cometiste tal conducta, esto es indebido, no se acepta, no se tolera en el centro de trabajo y te voy a sancionar. Bueno, ¿y con base en qué regla, en qué procedimiento? Ah, pues ahí incluso el patrón podría provocar que el trabajador lo demande o a lo mejor interponga una queja ante la inspección del trabajo porque pues, le están aplicando una sanción indebida, ¿no? Que no está prevista en ningún lado. De ahí la importancia de que sí lo hagan constar en su reglamento interior de trabajo. Así es, Angie. Y, ajá, y bueno, también quería decir que es importante que la sanción, una vez que ya levantaste el acta administrativa, que sí está prevista en el reglamento, investigaste, ahora sí le vas a notificar la sanción, conforme a este procedimiento que ya te expliqué, pero también es importante que no sea de manera verbal, sino que tú lo hagas por escrito. Y bien importante también que sea dentro de los 30 días siguientes a que se cometió la falta, que es lo que la ley te indica. O sea, no podrías tú hacer una investigación, levantar un acta de un hecho que ocurrió hace 6 meses, por decir, no, o sea, la ley sí te lo acota ya 30 días. Lo acota. Ok, entonces entiendo que uno, o sea, que se pueden hacer constar, perdón, en estas actas administrativas que son un instrumento que usan los patrones, conductas que obviamente pues se encuentren en algún reglamento o la Ley Federal del Trabajo o en alguna reglamentación interna de la empresa y que el castigo, sanción o consecuencia de cometer estas situaciones también debe de estar en estos reglamentos interiores de trabajo, así como el procedimiento, ¿no? Y que debes de, evidentemente, pues como en cualquier proceso judicial, dar la intervención a la otra persona en cuanto al derecho de audiencia para que, pues bueno, pueda aclarar la situación o su participación en esta situación y de esta investigación, pues determinar si es factible o no es factible aplicar la sanción, que previamente repetimos, debe de estar en algún lugar. O sea, no es como que a mí se me ocurra que porque estaba silbando en el trabajo te voy a suspender 3 días, ¿no? O sea, tiene que estar en algún lugar que diga que efectivamente yo no debo silbar en el trabajo y que de hacerlo de esa manera, pues bueno, me pueden suspender 3 días, ¿no? Entonces, eso es súper Exactamente. importante y súper interesante. Ya también habíamos hablado en capítulos anteriores, por ahí, chéquenlo, sobre el reglamento interior de trabajo y este rollo del registro y demás. Vean nuestro IGTV, ahí tenemos todos los videos y ahí viene esta parte donde hablamos precisamente de este reglamento para que, bueno, tengan una idea mucho más amplia de lo que estamos hablando en cuanto a este punto de la reglamentación. Y bueno, interesante todo esto, pero también, y yo creo que lo más interesante de todo, aparte de saber que pues tiene que haber una conducta, digamos que tiene que haber una conducta tipificada o puesta en algún lado, igual que una sanción y un procedimiento, y precisamente para allá vamos. ¿Cuál sería entonces el procedimiento para levantar correctamente un acta administrativa? Pues fíjate que igual que haces constar tus infracciones y tus sanciones en tu reglamento interior de trabajo, es muy recomendable que el procedimiento para levantar un acta administrativa o el procedimiento cómo tú vas a investigar, cómo vas a aplicar una sanción, también lo hagas constar en tu reglamento. Pues ya dependerá de las medidas y necesidades de tu empresa, porque la Ley Federal del Trabajo no te dice nada al respecto. O Al sea, respecto. insisto, lo del acta administrativa no es algo obligatorio que tú como Ajá, patrón tengas que hacer, pero te va a respaldar en algún momento dado de que tú le apliques la sanción al trabajador, de que esa medida disciplinaria está bien sustentada. Entonces, pues te digo,
En cuanto a procedimiento, no hay una fórmula prevista en la ley, pero sí quiero aquí darles ciertas recomendaciones con base en la experiencia que he tenido en los juicios laborales. Porque ya a la hora que el trabajador acude a demandar y el patrón acude a oponer sus excepciones y defensas, pues ahí habrá que ver la forma en que el tribunal laboral ahora va a valorar esa acta administrativa. Ujú. Entonces, bueno, pues para que realmente le sirva de respaldo al patrón. Y si tú eres trabajador, pues también tengas una idea de si fue levantada correctamente, pues estas son las recomendaciones. Eh, Primero, el patrón, obviamente ya que detectó que hubo una conducta indebida conforme a reglamento, conforme a ley, le va a dar parte al área de recursos humanos o al departamento de personal o al área encargada que va a tener a su cargo elaborar y dirigir esta acta administrativa. Pues obviamente ahí también la recomendación para el patrón es que se llegue de todas las pruebas, o sea, que investigue un poquito acerca de esa conducta indebida que se le está atribuyendo al trabajador para también poder eh, redactar el acta con base en ella, ¿no? Porque pues si no tengo mucha idea de los hechos, de cuáles son las pruebas, o no tengo algo fehaciente, o sea, a lo mejor fue como por el dicho de un trabajador, pues no voy a tener como mucha carnita para investigar, no voy a tener mucha carnita para levantar el acta administrativa. Y Mm. es importante que en el levantamiento del acta administrativa, pues esté presente el trabajador, puesto que a él se le está investigando. Y que a lo mejor esto te va a parecer tonto, pero sí llega a suceder que los patrones por su cuenta, o sea, como que pretenden levantar el acta administrativa, su investigación de hechos, y nunca le dieron parte al trabajador, sino que lo hicieron en la secrecía y después, aquí te vengo a notificar el acta administrativa, ¿no? Entonces, pues esto es totalmente indebido porque, como decíamos, no le estás otorgando su derecho de audiencia, por lo cual, pues le debes dar parte. Le vas a dar un citatorio. En tal fecha y hora se va a levantar una acta administrativa, estamos investigando tal conducta que tú cometiste y por favor preséntate. Obviamente, pues ya les he dicho que de todo debemos tener respaldo, entonces pues también el patrón que se cerciore que le firme el citatorio. Pues, también ese va a ser el Ah, anexo de la acta administrativa. Ahora, ¿es válido levantar el acta administrativa si el trabajador no se llegara a presentar pese a que lo citaste? Pues sí, pero ahora sí ya tendrías justificación, porque ya comprobaste que lo citaste previamente para que él vaya a manifestar cómo fueron los hechos. Ujú. Y también otra práctica indebida es que el patrón a veces levanta el acta administrativa solo con el trabajador. Entonces, lo ideal es que también se haga participar a todos los que fueron testigos del hecho. ¿Ah? A lo ah, mejor si Angie está en el área de almacén y autorizó la salida de una determinada mercancía que no ujú. debía, y eso le causó el perjuicio a la empresa, bueno, pues habrá que citar a todas las personas que vieron a Angie que ella dio esa instrucción, que ella fue la que le dijo al vigilante que dejara sacar esa mercancía y asimismo recabar todas las pruebas que tenga sobre ese hecho. Pueden ser pruebas documentales, como la orden de salida que Angie firmó del almacén. Ajá, y entonces Ujú. todo eso debe formar parte del acta como para irlo vinculando e ir sustentando la conducta. Ajá, porque no es lo mismo que yo, patrón, diga que tú la cometiste, a que ya traigo aquí a las personas que sí presenciaron el hecho, te muestro los documentos con los que lo estoy soportando. Y ahora sí, Angie, a ver qué tienes que decir a este
respecto, manifiesta. Ah, Ujú. ok. Hay una pausilla. Entonces, cuando me dan a mí la intervención, obviamente como trabajador, respecto de los hechos que se me están imputando o que me están diciendo, o la falta que yo se supone que cometí, también tendría, obviamente, derecho a aportar mis pruebas, por ejemplo. O sea, en este caso, por ejemplo, el patrón ya hizo su investigación, tal vez citó algunas personas, tiene algunas documentales, pero a lo mejor yo tengo correos electrónicos de la orden de alguien que me dio a su vez esa orden, el testimonio a lo mejor de 2 o 3 empleados que estaban ahí cuando se dictó esa orden, por ejemplo, que yo ejecuté. O sea, sí es posible que tú como trabajador a su vez aportes estas pruebas en este procedimiento de investigación para que se levante el acta administrativa. Sí, por supuesto. Y de hecho, de ahí la importancia del citatorio previo, de que se le cite al trabajador y le den a conocer qué hechos son los que se están investigando, para que también él, el día de la cita, del acta administrativa, tenga oportunidad de aportar sus pruebas, de llevar a sus testigos y pues ahí el trabajador sí tendrá que fijarse de que eso se asiente y de que esas pruebas que él está También aportando estén ahí. exactamente, también se anexen al acta administrativa. Ajá, entonces, pues sí, así como el patrón va a llevar a sus testigos de cargo, también es válido que el trabajador ese día presente a sus testigos de descargo y las pruebas que él tenga para desvirtuar esa conducta que se le está atribuyendo. Y pues mira, aquí también en cuanto a los derechos del trabajador, es bien importante que si es un trabajador sindicalizado, lo asista un representante sindical. El sindicato. Bueno, Ah, ok. ajá, si no hay sindicato, ya el trabajador ahí irá por su propio derecho, pero sí puede aportar todas estas documentaciones y testigos que tú comentas en su defensa. Entonces, por eso te digo, es bien importante que al momento del acta estén presentes todos los que intervinieron o tengan relación con este hecho. Y no solo el patrón y el trabajador pueden aportar pruebas, sino que también si el testigo tiene alguna prueba y desea aportarla, Aporta. se le debe permitir que lo haga. Porque muchas veces es lo que te digo, que los patrones cometen el error de hacer el acta administrativa en la secrecía, no le dan la intervención a nadie y evidentemente eso no le va a servir absolutamente de nada en un eventual juicio laboral, porque realmente el tribunal le va a decir, pero en esta acta nada más viene tu dicho, patrón. O sea, no puedo yo considerar que el trabajador cometió la conducta nada más porque tú lo dices. ¿Mm? Claro. Y es una práctica como muy común, ¿no? O sea, de la gente que de repente Ujú. viene, ay, pues es que resulta que la de recursos humanos me habló y yo fui y pues me dijeron, fírmate esto porque pues ya te levantamos un acta administrativa y firma de que la estás recibiendo, ¿no? Bueno, y entonces ¿dónde Sí, queda todo este show, ¿no? Que a lo mejor no sabíamos, porque evidentemente pues mucha gente no sabemos que tenemos este derecho a una réplica de lo que se nos está acusando, tenemos derecho a aportar pues hasta pruebas, ¿no? De descargo en el caso de ujú, que pues la conducta que nos dijeron a nosotros pues en realidad no la hayamos cometido o haya tenido una justificación para haber sido cometida, ¿no? Entonces es algo que normalmente no sabemos y es información yo creo que muy valiosa tanto para patrones como para trabajadores, porque así ajá, tú como trabajador pues sabes que tienes este derecho y tú como patrón sabes que lo tienes que hacer de esta manera para que efectivamente este documento, este instrumento sí te sirva y te funcione y no sea nada más pues papel que pues sea una presunción nada más y que no tenga mayor valor probatorio más que tu palabra, ¿no? Entonces, importante estas observaciones. Ya vi que por ahí nos están poniendo unas preguntitas, las contestamos ahorita que terminemos en estos puntos. Y precisamente por allá, vamos, entonces el punto es que debe de haber un procedimiento, este procedimiento debe de estar también reglamentado para que se sepa que, ujú. cómo se tiene que realizar, al igual que la conducta y la sanción, ¿no? Y bueno, aquí pues a lo mejor vamos un poquito más al aspecto del contenido mismo del acta, ¿no? ¿Cómo se debe de redactar un acta? ¿Hay algunos requisitos que debes de tener, que no, formalidades que se deben observar, aparte de que evidentemente sea por escrito? ¿Qué requisitos debe de contener esta acta? Pues no hay un modelo ni un formato de acta administrativa en la Ley Federal del Trabajo, Ah, ok. pero donde sí hay un modelo
es en la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Es como que el único instrumento legal que sí te da un modelo que te dice cuál va a ser el contenido de tu acta administrativa. Y pues en la práctica, ese es el modelito que generalmente se toma, que a mí se me hace muy viable, muy concreto. Y bueno, ya empiezas a redactar tu acta administrativa. ¿Quién la va a dirigir? Pues el representante del patrón, que ya les decía yo hace ratito que puede ser tu encargado de recursos humanos, tu encargado del área de personal. Evidentemente, pues va a poner la fecha, hora, lugar en que se está levantando el acta administrativa y debe coincidir con el citatorio que se dio al trabajador. Ah, se me pasó decirles que a todos los intervinientes del acta administrativa, pues también les manden su citatorio. Ajá, si Ah, tenemos ok. algún testigo presencial de los hechos, pues también le demos su citatorio para que comparezca ese día y hora a participar en el acta administrativa. Y bueno, ya en cuestión de la formalidad del acta, también es muy recomendable que el patrón cite dos testigos de hechos. O sea, esos testigos no tienen nada que ver con los hechos, porque no los presenciaron ni van a manifestar nada al respecto, pero digamos que de alguna manera van a dar fe de que se está levantando el acta conforme ahí está redactado, y en caso de que el trabajador no se presente, porque ya ves que te decía, a lo mejor tú lo citas y no se presenta, ahí en esos testigos de hechos también te van a ayudar a robustecer que efectivamente el trabajador no se presentó y que por eso el acta se está levantando sin su comparecencia. Bueno, entonces ya que citaste a todos, pues ya pusiste fecha, lugar, hora en que estás iniciando el acta y los hechos para la cual la estás iniciando, o sea, sobre qué va a versar la investigación, pues vas a señalar qué personas son las que van a intervenir. Ah, bueno, el trabajador tal al que se le atribuyen estos hechos indebidos, el trabajador B y C, que van a fungir como testigos del patrón, los trabajadores D y E, que van a fungir como testigos de asistencia, y también es importante que ahí pongas con qué se están identificando todos, que los Ah, identifiques, ¿no? Con tu credencial de lector. Y te o el digo, del pues a lo trabajo, a mejor lo te mejor. puede parecer, ajá, o del trabajo, que te puede parecer mucha formalidad, pero más vale asentarlo porque es lo que te puede servir para defenderte en un Ujú. eventual juicio, ¿no? En un conflicto. Ok, bueno, y pues ya que narraste los hechos como ocurrieron, le vas a dar intervención a tus testigos de cargo para que ellos digan, sí, efectivamente, esos hechos ocurrieron tal día y yo vi al trabajador que los cometió, aquí están mis pruebas, etcétera. Y a continuación, pues también le vas a permitir al trabajador que él te manifieste respecto de esos hechos, si tiene algo que decir, que hable, y pues también darle el uso de la voz a los testigos del trabajador, si es que hay, lo que preguntabas hace ratito, y Ujú. vamos a sentar las declaraciones de todos, también vamos a relacionar y anexar los documentos de prueba, y pues al cierre del acta, todos tienen que firmen en todas las hojas, y también, si el trabajador se niega a firmar, pues para eso te van a servir tus testigos de asistencia, ¿no? Para dar fe de ese hecho. Todo lo asientas, y pues te decía que a lo mejor sí te puede parecer como un documento con ciertos formalismos, pero te va a servir como respaldo. Y también es un respaldo para el trabajador, fíjate, que esté por escrito. Y ahí muchas veces lo que le recomendamos a los trabajadores cuando nos consultan y dicen, híjole, es que me están levantando un acta administrativa y no sé si firmarla, la firmo o no la firmo, me niego a firmarla. Bueno, si te niegas, de todas maneras, el acta administrativa ahí va a estar levantada y van a hacer constar que no la quisiste firmar. Firmar. Ajá, entonces, fírmala,
que te den tu respectiva copia. Finalmente, el hecho de que le estén levantando no quiere decir que tú estés admitiendo los hechos, porque solamente los están investigando. O sea, tú firma la de recibido y de hecho deben darte intervención para que manifiestes lo que te corresponda. O sea, te fijas bien que asienten lo que tú dijiste antes de firmarla. Pero también pasa que algunos patrones se quieren pasar de listos, no le quieren dar la intervención al trabajador o no asentaron su declaración conforme lo que él dijo y quieren que la firme. Entonces, pues ahí el trabajador tiene de dos. O sea, decir, corrígela para que esté lo que yo realmente manifesté y entonces te la firmo o la firmo, pero de puño y letra escribo que, y ahí hago las aclaraciones que yo quiera como trabajador. A lo mejor puedo manifestar que no estoy de acuerdo con los hechos que me está atribuyendo el patrón, porque no acontecieron de esa manera, o que la recibo bajo protesta, y que eso no quiere decir que yo esté eh, aceptando que cometí esa conducta indebida, ¿no? Porque luego es mucho el miedo que tienen los trabajadores de si recibo el acta administrativa y la firmo, pues Ujú. ya con eso me pueden despedir. Y aquí también me va a preguntar el patrón, bueno, entonces, ¿para qué la levanto? ¿De qué me va a servir? Pero bueno, Claro. lo que les decía, si tú la levantas con ciertas formalidades, conforme a tu reglamento interior de trabajo, y reúnes las evidencias de que esa falta se cometió, pues ahora sí, adelante, procede a determinarle la sanción al trabajador. No te pases de 30 días. La sanción que le vayas a determinar, también notifícasela por escrito y listo, ahí sí como patrón no vas a tener ningún problema. Ah, ok. Ay, fíjate que, digo, me surgió una duda. Entonces, ¿en esa propia acta administrativa me van a poner la sanción o puede ser que sí la pongan o se tiene, o sea, se realiza en otra cosa, en otro documento o en otra, no sé, una carta, o sea, ¿se puede poner ahí la sanción y determinar de una vez la sanción o no necesariamente tiene que ser así? Y si no es así y es en otro momento, ¿cómo digo, la mejor manera de hacer un documento en donde se le notifique esto? ¿Tiene algún nombre o algo así? Acuérdate que el acta administrativa nada más nos va a servir para investigar los hechos que pueden Ah, perfecto. constituir una infracción. Entonces, ese es el antecedente, es la antesala de mi sanción. Entonces, Ah, bueno, perfecto. ya que yo hice constar los hechos en esa acta administrativa, ya investigué, ya cerré el acta, ya la firmaron todos, ahora sí voy a decidir, pues derivado de estas pruebas, de estas declaraciones, concluyo que sí, que el trabajador sí cometió la conducta. Entonces, conforme a mi reglamento interior de trabajo o a lo mejor conforme a la ley, es viable rescindirle la relación laboral, es viable despedirlo. Bueno, entonces ahí tengo que elaborar el aviso de rescisión, un documento en donde yo le voy a decir, con base en estos hechos, ahora sí te notifico que incurriste en esta infracción y te voy a despedir. O a lo mejor la conducta no fue Tan grave. de tal gravedad o de tal magnitud que amerite la máxima sanción del despido. A lo mejor nada más te voy a amonestar, te voy a hacer una llamada de atención por escrito que va a ir ahí con copia a tu expediente laboral. Pero de igual manera, será por escrito, te lo doy para que Ujú. tú me lo firmes de recibido. Y, a ver, trabajador, aquí está tu amonestación. Ajá. Por medio del presente, con base en los hechos que investigamos, se le amonesta por tal conducta o se le suspende, dependiendo De lo que haya de sido. tu infracción, de la gravedad de esa infracción, pues tú ya sabrás qué sanción aplicarle, como decíamos, de acuerdo a tu reglamento interior de trabajo y los procedimientos que tengas tú internamente establecidos. Estos varían totalmente de patrón a patrón. Ujú. Claro. Entonces, así Perfecto. es. Digo, ya para irnos a las preguntitas, Dani, te quiero pedir, porfa, que, pues bueno, nos des así como que brevemente
puntos así como de conclusiones generales, como lo más importante respecto de este show de las actas administrativas. Muy bien, Angie. Pues para concluir, yo les diría que sin duda el acta administrativa, aunque no tiene una regulación en la ley, sí es una valiosa herramienta de trabajo para que el patrón pueda sustentar alguna falta cometida por el trabajador y lo pueda sancionar válidamente. Incluso rescindir la relación de trabajo y evitar que después se le demande por despido injustificado. Y si se le demanda, pues tenga los elementos para poder aportarlos en juicio y alegar que este despido fue justificado. Ujú. Pero, pues ojo, como les decía en un principio, no es levantar el acta administrativa y hacer constar la falta unilateralmente, sino seguir el proceso, bueno, para empezar a tener el proceso en mi reglamento interior de trabajo y darle seguimiento a ese proceso para la elaboración de mi acta y que esta se vaya al expediente personal del trabajador. Solamente de esa manera sí me podrá servir de sustento. Ujú. Entonces, pues depende de que la hilemos de nuestro reglamento interior de trabajo. Perfecto. Pues bueno, vamos a contestar aquí unas preguntitas que nos hacen. Nos pregunta Joel Pablo Mesa, ¿cómo sabe el empleado que hizo algo mal y cómo saber que es tan malo para la empresa? Bueno, pues ahí te decía que es súper importante el reglamento interior de trabajo porque es donde tú le vas a decir al trabajador qué conductas no están permitidas en el centro de trabajo. Y ese reglamento tú lo tienes que difundir a todos tus trabajadores. A lo mejor desde que hay un nuevo ingreso, decirle a la hora de que firmas tu contrato, te doy a conocer el reglamento interior de trabajo, también aquí fírmale de recibido, léelo y de esa manera, pues ya yo voy a dar por entendido que conoces las conductas que no deberás realizar en el centro de trabajo. Porque, pues sí, efectivamente, como dice Pablo, si a mí nunca me dieron a conocer el reglamento interior de trabajo, un código de ética o alguna normativa interna de la empresa en donde diga cuáles conductas no son permitidas, si yo la cometo, ¿yo cómo voy a saber que estuvo mal? Por Claro. consecuencia, el patrón tampoco podría levantar un acta administrativa para investigar esa conducta que el trabajador ni siquiera sabía que no estaba permitida. Perfecto. Un poco como en relación a esto, nos pregunta Pami Carreón. ¿Se levantan actas administrativas para cosas pequeñas como llevar mal el uniforme o llegar tarde? Sí, por supuesto. Siempre y cuando en tu normativa interna, en tu reglamento interior de trabajo, digamos que ese es como el... Porque la ley prevé conductas graves. La ley te va a prever, por ejemplo, que el trabajador no debe llevar a cabo conductas de falta de probidad u honradez, ¿no? Que no debe cometer violencia en contra del patrón, que no debe poner en riesgo la seguridad del trabajo. O sea, realmente el catálogo de conductas prohibidas por la Ley Federal del Trabajo son graves. Sin embargo, Pam, pues en el trabajo, en el día a día, hay conductas no graves que no están previstas en ese catálogo de la ley, pero que son importantes para ti como patrón para mantener el orden y la seguridad en tu centro de trabajo y que tú válidamente puedes establecer en tu reglamento interior de trabajo. ¿Ah? Como es obligación del trabajador llegar con el uniforme limpio, las uñas cortas, porque pues a lo mejor soy un centro odontológico y la higiene de mis dentistas es bien importante para los clientes. Pues tienen que llegar Claro. perfectamente alineados, ¿no? Si llegan sucios, se les va a amonestar.
Entonces, en ese sentido, en tu reglamento, también tienes que poner cuál va a ser la sanción por no observar esa conducta que es importante para tu centro de trabajo. Tú puedes decir, pues se le va a amonestar. O a lo mejor puedes decir, esta es más grave, se le va a suspender. Pero ojo, conforme a la ley, las suspensiones no pueden exceder de 8 días. Ajá, entonces, a lo mejor tú puedes decir, por esta conducta se le va a suspender de 1 a 3 días. Ay, no, pero por esta otra que es más grave, se le va a suspender de 4 a 8, siendo 8 días tu máximo. Pero entonces, conforme a tus necesidades, o sea, tú ve redactando cuáles son las reglas ¿Cuáles de son? conducta obligatorias y en caso de incumplimiento, pues cómo pues aplicarle una medida disciplinaria o llamarle la atención al trabajador. E incluso es válido que tú digas, ah, bueno, y si ya juntaste tantas llamadas de atención, ahora sí ya te voy a aplicar la rescisión del contrato. Ujú. Ah, ok. Perfecto. Y también, digo, en relación a eso que nos acabas de señalar, nos vuelve a preguntar Pame Carrión, ¿qué sanciones son legales de aplicar? Ajá, creo que esto justo ya quedó respondido con la anterior, en el sentido de que las sanciones que son válidas de aplicar son las que tú estableciste en tu reglamento interior de trabajo por esas conductas no graves que tú me mencionabas, Pam. Ahora, como te decía, ya si es una conducta grave de las previstas en la Ley Federal del Trabajo, pues ya no me voy con rodeos a que la amonestación o la suspensión, sino directamente aplicar el despido justificado, la rescisión sin responsabilidad para el patrón. Ujú. Pero todo debe estar Perfecto. alineado a la ley y a nuestro reglamento interior de trabajo. Exactamente. Por aquí nos pregunta, nos hace un comentario Joel Pablo Mesa. Muchas empresas solo la aplican a conveniencia por los supervisores. Sí, Puede ser. sí es cierto. Muchas empresas solo lo aplican como para amedrentar al trabajador, para asustarlo. Pero pues en un eventual conflicto no les va a servir porque no realizaron el procedimiento adecuado, no lo tenían en reglamento de trabajo. Entonces, aun cuando pretendan beneficiar internamente a su supervisor, No se va a poder. si se detona un conflicto, no les va a servir. Exactamente. Pues bueno, ya, ya no hay por aquí ninguna otra pregunta. De todas maneras, recuerden que, bueno, si tienen alguna otra inquietud respecto a este tema, pues nos lo pueden hacer saber a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Nos pueden dejar incluso un comentario en el video. Recuerden que se va a quedar guardado en el IGTV. Y pueden hacer ahí algún comentario o a través de Instagram o a través de Facebook o a través de Twitter. Nos encuentran como Benavides Navarro Abogados. También en nuestra página de internet www.benavidesnavarro.com o al 55 91 99 27 63. Cualquiera de estos medios, pues bueno, nos pueden localizar. Les pedimos por favor que, bueno, abusando un poquito de ustedes, compartan este contenido, háganselo llegar a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos emprendedores, empresarios, o sea, a toda la gente que, pues digo, porque todos trabajamos de una u otra manera, salvo que tengas otro régimen que no sea un laboral, pero digo, esta información finalmente, pues bueno, es valiosa y pues bueno, nos puede ayudar a todos. Así es. Eh, exactamente. Y pues bueno, Dani, como siempre, muchísimas gracias. Súper interesante este tema. Normalmente pues es un tema del que mucho se habla y poco se sabe. Y Ujú. pues bueno, gracias, como siempre, tu conocimiento para nosotros, pues bueno, nos abre los ojos y nos hace ver todas estas situaciones que desconocemos. Ay, de nada, Angie, es un gusto. Y por aquí estoy viendo otras preguntitas, las contesto rápido porque ya estamos en tiempo, ya ven que en el live Ah, nos sí, cortan a lo la vi. hora. Sí, porque nos dice Pam que sí, entonces no es ilegal descontar días. Ah, sí, acuérdate, Pam, que yo les decía sanciones como amonestación, suspensión o rescisión. Descontar días sí es ilegal, porque acuérdate que hay normas protectoras del salario de la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahí no le puedes tú descontar al trabajador de su salario, de lo que ya trabajó, por ningún concepto, aunque haya cometido una falta. O sea, suspéndelo, amonéstalo, despídelo si es el caso, pero no le descuentas. Ahora, si dañó el equipo,
pues la ley prevé que sí le puedes hacer descuentos al trabajador para que te repare ese daño. Ajá, pero esos descuentos pues ya están previstos por la ley y es otro tipo de situación, pero eso ya te lo contesto en privado. Y pues Joana nos dice que, ¿qué pasa cuando Recursos Humanos levanta actas y actas? Sin sustento, quiero entender. Si no es abuso, sí. Entonces, ojo, patrones, no es levantar actas administrativas por levantarlas y nada más ahí estar amedrentando al trabajador. O sea, Al si la vas a trabajador. levantar, susténtala, porque si no, se puede prestar a que es acoso laboral y el trabajador válidamente te va a ir a denunciar a la inspección del trabajo y tu patrón lo menos que quieres es tener ahí a la inspección del De trabajo revisando si sigues los protocolos para no cometer estos actos de acoso laboral. Y Exactamente. esa, Pues bueno, Angie, creo entonces que ahora pues ahora sí. sí nos despedimos, creo que ahora sí. Y te agradezco como siempre por invitarme a este espacio y a ustedes, amigos, por vernos, por estar aquí al pendiente, por compartir. Espero que esto pueda servir, entonces compartan para que más gente sepa cómo sustanciar correctamente estas actas administrativas y ustedes como trabajadores, pues no se dejen sorprender porque sí podría rayar en un tema de acoso, como dice Joana, si no se hace correctamente. Exactamente, una disculpa por ahí, ya saben que, bueno, en donde estamos de repente Como pasan siempre. cosas como, nadie se puede salvar de estas situaciones. Perdón por el ruido, pero bueno, ya estamos prácticamente sobre tiempo. Muchas gracias a ustedes por su presencia, por dedicarnos estos minutos a nosotros y por compartir nuestro contenido. Y como siempre, bueno, nos vemos dentro de 8 días, el siguiente viernes, en punto más o menos de las 4:10 de la tarde, hablando de otro tema de derecho, ahora en materia familiar. Cuídense, disfruten su fin de semana. Muchas gracias, Dani. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye.